Hola banderado, bandera de la vida, ¿cómo andás? Mi nombre es Ángel Adrián Fernández. Este video es un poco aclaratorio de cuando tengo muchas veces consultas o cuando me preguntan qué haces o te pido una consulta para biodecodificación, más allá de que en mi descripción no está eso. Y siempre, o sea, no hago la aclaración si después la hago durante la consulta, ya sea online o presencial, que yo no hago biodecodificación. Si bien estudié en tres escuelas de bastante renombre, digamos, pero lo que sucede es que cuando empezamos a investigar, a indagar un poco más, o cuando somos un poco inquietos y necesitamos algún tipo de respuesta más importante, nos damos cuenta, o al menos fue lo que a mí me pasó, que hay algunos desaciertos en las corrientes bio. Si bien la génesis de todo esto tiene que ver con las 5 leyes biológicas descubiertas por el Dr. Hammer, muchas veces después se ha empezado como a alivianar esa información, vaya a saber en pos de qué, quizás de generarlo como más popular si se quiere, pero en esa modificación creo que se ha incurrido en algunos errores. Y hay una de las distinciones, digamos, que es lo más importante, es que, repito, yo estudié en 3 escuelas, por lo tanto en algún momento quizás yo lo haya dicho, si bien ya hace mucho tiempo que no adhiero, digamos, a las corrientes de biodecodificación. Pero, por ejemplo, una de las cuestiones es que todo se puede solucionar. Si comprendimos las 5 leyes biológicas y comprendimos que lo que se llaman enfermedades son adaptaciones biológicas de supervivencia, ya ahí no podemos decir que absolutamente todas las enfermedades se pueden curar porque no comprendimos que es una adaptación biológica. Entonces, bueno, eso fue una de las primeras cosas que me empezó a hacer ruido, pero después había muchas cuestiones muy simbólicas que si bien también las tomamos, pero que la biología no se maneja dentro de esos términos. Cuando tuve el honor y el placer, como me estoy formando con Mark Pfister en un posgrado en la UBA, en la Facultad de Ciencias Médicas, Mark Pfister fue mano derecha de Hammer por 14 años. Me animaría a decir que una de las personas que más tiempo estuvo con Hammer, participó de investigaciones y demás. Después formarme, bueno, con mis amigos Fabián Santiago Meich, Leonel Spisanchi, con Ale Gatti, conocer el trabajo de Luis Felipe Espinosa. Ahí empezamos a comprender que no me cerraban ciertamente un montón de cosas y que tenía en las 5 leyes biológicas la verdad de esas cosas que no me cerraban. Otra de las cuestiones de las diferencias es... Otra de las diferencias es que en las corrientes de biodecodificación a veces está sucediendo esto. Sabemos cuando estudiamos las leyes biológicas que la mayoría, no todos, los síntomas ocurren en fase de solución de esta curva bifásica que vemos y estudiamos. ¿Por qué suceden en fase de solución? Porque en fase activa, voy a poner un grafiquito por acá, en fase activa nuestro cerebro está tratando de resolver una situación. Entonces el síntoma aparece en fase de solución. Ejemplo, estoy con un juicio, creo que este ejemplo ya lo di otras veces porque es medio como muletilla casi ya, y ese juicio se resuelve, no importa si lo gané o lo perdí, pero en fase de solución va a aparecer el síntoma. O me voy de vacaciones. Cuando me estoy yendo de vacaciones es la fase de solución porque quizás estoy en un estrés en mi trabajo, o sea, porque no me gusta más el trabajo, porque tengo un jefe que me hostiga, porque mis compañeros no me gustan o lo que fuera. Cuando me voy de vacaciones o me jubilo, entro en fase de solución. Ahora bien, también es importante cuando aprendemos las 5 leyes biológicas porque no siempre es lo mismo. Hay algunas variables. Y estas variables tienen que ver justamente con qué capa embrionaria a la que corresponde el órgano, o sabemos que los órganos a veces están conformados por diferentes capas embrionarias. Entonces, por ejemplo, y para esto me voy a remitir a una consulta que tuve hoy que me hizo un poco ver y hacer esta comparativa para poder expresárselas. Si hay una persona que tiene distensión abdominal, yo lo que sé es que ese síntoma es uno de estos que aparece en fase de solución.
Ahora bien, si esta distensión abdominal es desde hace mucho tiempo, es porque quizás allá, en el origen de este síntoma, hubo un programa que se activó y que hay un riel que me está haciendo que yo aún siga manifestando este síntoma. Ahora, por ejemplo, veamos un silbido o un zumbido en los oídos. Bien, distensión abdominal tiene que ver con el intestino delgado grueso, que tiene que ver con el endodermo. Ahora, un zumbido en los oídos, que tiene que ver con el oído interno, es en fase activa. O sea, es algo que me está sucediendo. No es en fase de solución y que me está llevando el riel a ese recuerdo. Es en fase activa, por lo tanto es algo que hoy estoy viviendo en el presente. No vamos a ir a los sentidos biológicos porque eso sería un poquito más extenso. Pero sí tiene que ver con algo que ahora me está sucediendo o que me empezó a suceder desde que empecé a tener el zumbido. Ahora, por ejemplo, sí, cataratas. ¿Qué es cataratas? ¿Es fase activa o es fase de solución? Una catarata tiene que ver con restos cicatriciales, o sea, es algo que sucedió, que terminó y que se cerró. Ya está. Es como siempre doy el mismo ejemplo, yo acá tengo una cicatriz de cuando era chiquito y me quedó una marca, pues me corté con un vidrio. Bueno, cataratas es una cicatrización, por lo tanto es algo que está terminado y que no importa que haga o que no haga. Ya está. Lo que tengo que hacer es una intervención quirúrgica, hoy en día que se puede, para eliminar esta catarata. Quizás sí, está bueno saber cuál fue el origen, resolver eso, ¿para qué? Para no volver a tenerlas. Pero en realidad es un proceso terminado. Entonces, cuando estudiamos las 5 leyes biológicas, nuestro zoom se nos amplía y esta es la gran magia de la precisión que tienen las 5 leyes biológicas. Y cuando vemos a referentes, como por ejemplo, voy a simplemente mencionar al máximo exponente, creo que hoy, que es Mark Pfister, o al menos con el que yo he estudiado, y la precisión láser, o de un Fabián, Santiago Mech, bueno, todos estos referentes que yo he mencionado anteriormente, la precisión láser que tienen las 5 leyes biológicas es lo que da primero la validación de la efectividad de esto. También es importante saber que las 5 leyes biológicas es un método diagnóstico. Hammer no tuvo la oportunidad, no le dio la vida para ver después cómo lo podíamos resolver. Y acá es donde aparecen todas las herramientas terapéuticas, como pueden ser PNL, hipnosis. Bueno, dentro de la hipnosis vienen los recursos metafóricos y un montón de otras herramientas, como pueden ser también, en mi caso yo soy Brain Gene, Psyche, Zeta Point y demás. Pero son los recursos terapéuticos que utilizamos, bien, las metáforas vivas, que también se les llaman rituales, ejercicio de psicomagia, lo que fuera. Hay una parte muy importante que tiene que ver también con el momento que esta persona se consciente de este síntoma. Pero después hay otros recursos terapéuticos que son los que apoyan esto. Así que bueno, un poco video extenso, pero quería un poco aclarar estas diferencias y por qué no van a ver en mis publicaciones que hago biodecodificación, y repito, por más de que me he estudiado en 3 escuelas, y por eso también lo digo, ¿no? Porque transité ese camino que fue necesario para, cuando llegué a las 5 leyes biológicas y Mark Pfister, saber que ahí estaba la verdad. Bien, muchas gracias y como siempre, gracias no por seguirme, sino por acompañarme. Hasta la próxima.